Hola, buenas tardes, bienvenidos a un jueves más de salud mental. Como todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, te saluda el psicólogo Gregorio Camacho, con muchísimo gusto y con muchísimas ganas de estar aquí frente a ustedes. No sé en qué parte de tu casa estés o en qué lugar estés, pero estos 30 minutos pueden ser cruciales para ti si estás pasando por alguna dificultad, si has pasado o pasarás. ¿Por qué entrar de esta forma? Porque, sabes, la muerte es algo que nos va a acompañar toda la vida. De hecho, en México incluso la festejamos de una manera folclórica, pero más allá de los festejos, más allá de la concepción que cada uno tenga de la muerte, hay un rubro de la ciencia, hay un rubro de las ciencias objetivas que se encargan de estudiar. Hoy vamos a hablar de esto. Estamos viviendo tiempos en los cuales nos estamos enfrentando a la pérdida de personas, a la pérdida de familiares, a la pérdida de conocidos. Estamos frente a un proceso de pandemia, ¿verdad? Desafortunadamente podemos culpar o no culpar, podemos tener discrepancias en la forma en que vemos esto, pero es importante que entendamos una cosa el día de hoy. Ha sido responsabilidad de nosotros y cada uno debería hacer un examen y una autoevaluación de cómo se ha cuidado durante este proceso de cuarentena, de cómo hemos cooperado para que las cosas salgan bien y cómo podemos cooperar para que esto resulte. Más allá de si usted tiene la concepción de que esto no existe, de que sí existe, de que si es un invento, de que si no lo es, creo que la realidad es que se ve en los hospitales. Si usted cree que esto no es cierto, es importante acercarse a las instituciones de salud y entonces veremos una realidad totalmente ajena. Yo creo que hoy no hay una sola persona que diga yo no conozco o he escuchado de alguien que esté pasando por un procedimiento o un proceso de estos. Ok, pero ¿qué nos dice la tanatología? ¿Qué es la tanatología? Para eso invitamos a un maestro, al maestro René Muñoz Coutinho, para que él nos ilustre sobre esta ciencia. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos qué sucede cuando no nos podemos despedir de nuestro familiar. ¿Cómo afrontamos la muerte? Y yo le haría una pregunta a usted: si ha perdido un ser querido, ¿cómo fue su vida después de esta pérdida? ¿Cómo fue ese proceso de agonía? Si pasó así o si fue una muerte repentina, ¿cómo fue la forma en que usted procesó esa muerte? Y lo más quizás duro de esto, o lo más objetivo en esta tarde que yo le podría preguntar es: ¿cómo se considera usted que está constituido o con la fuerza necesaria para afrontar un proceso de estos que evidentemente todos hemos pasado, pasamos o pasaremos? Y en esta tarde es importante que entendamos también que la ciencia, la psicología, nos brinda esta objetividad de acompañamiento frente a las circunstancias de nuestra vida. Estamos viviendo tiempos en los que nos va a tocar despedirnos de nuestros seres queridos o no nos va a tocar despedirnos. Vamos a pasar por situaciones en las cuales no vamos a tener claro qué hacer o cómo sobrellevar eso. Y hay algo que vamos a tocar en esta tarde, que es el duelo por la pérdida. ¿Qué sucede con mi vida? ¿Por qué no he logrado superar esto? ¿Por qué llevo tiempo aferrado a la idea de que mi ser querido sigue ahí? ¿O qué pasó? ¿Por qué hay pérdidas más significativas que otras? ¿Por qué duele más la pérdida de un hijo que la pérdida de un padre? Es porque quizás con nuestros padres hemos pasado ya tiempo, los conocimos en diferentes etapas y hemos visto desarrollar su vida. Y algo que también debemos de tocar aquí es lo esperado. Lo esperado es que se cumplan los ciclos, ¿verdad? Lo esperado es que se cumpla el ciclo de ver a papá envejecer, a mamá envejecer y, aunque suene esto un poco burdo, enterrar a papá, enterrar a mamá. Pero ¿qué pasa cuando sucede al revés? ¿Qué pasa cuando el duelo se caracteriza por la pérdida de un hijo? Donde esto sucede al revés, donde papá y mamá deben dar sepultura a su hijo o nunca lograron despedirse de su hijo o las cosas quedaron mal. Y una de las cosas que más genera remordimiento en las personas es que la muerte es repentina y ya no hay chance
o ya no hay oportunidad, como usted quiera llamarle, de reconciliarse, de ver, de platicar, de tener ese último despido. Desafortunadamente los seres humanos vamos dejando pendientes y vamos dejando situaciones que nos agobian, y a veces traemos estas cargas de lo que no pudimos decir, de lo que queríamos expresar y no tuvimos oportunidad, de esta forma en que pudimos ser mejores con ese ser querido que se fue, que ya se marchó y que físicamente nunca lo volveremos a ver. Yo espero que en esta tarde cada uno de los que nos esté escuchando lleve a la reflexión esto, y sobre todo entremos en un clima de charla, de comprensión, de análisis, y sobre todo que seamos muy objetivos con lo que vamos a escuchar en esta tarde, y sobre todo con toda la seriedad del mundo. Es mi intención que en esta tarde podamos brindar una herramienta a esas personas que están pasando por este proceso, que van a pasar por este proceso o que han pasado por este lamentable proceso. En esta tarde también me gustaría saludar a los que se están conectando y que nos dijeran si tienen alguna interrogante, alguna duda, o si quisieran hablar de algún tema en específico relacionado, por supuesto, con lo que vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la tanatología, y que si usted está pasando por algo puede escribirnos y pueda expresarse a través del muro del en vivo en Facebook, o que simplemente pueda interactuar y mandarnos un mensaje. Agradezco mucho a los que se están conectando en esta tarde, muchísimas gracias. Es para mí un placer que día con día vaya aumentando esta audiencia y vaya aumentando y sean las personas que comparten este programa. Muchísimas gracias de verdad a todos los que han seguido día con día, no solamente a la familia, sino a los amigos y a aquellas personas que a través de este medio digital podemos interactuar. ¿Qué significa para usted la muerte? ¿Cómo ve usted la muerte? Eso se lo preguntaría directamente. Mientras hablo, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Se le vino la figura que nos han vendido de cómo es la muerte, se le vino un proceso trágico de su vida, se imaginó. De hecho, la muerte parecía estar relacionada con muchísimas situaciones en nuestra vida, pero hoy vamos a hablar de cómo podemos afrontar este proceso. ¿Cuál es la forma adecuada de afrontarlo y qué herramientas nos presta la tanatología para brindar un acompañamiento tanto a la persona que está ya sea en un proceso de agonía, o a la familia que pierde o va a perder y sabe que va a perder a este familiar? Entonces, para mí es un gusto en esta tarde que recibamos al maestro René Muñoz Coutinho, porque la aportación que nos va a traer en esta tarde es genial, y creo que nos va a aportar muchísimo. Es una persona que admiro, respeto y quiero muchísimo, y que me da muchísimo gusto recibir en esta tarde. ¿Qué tal, maestro René? Buenas tardes. ¿Qué tal, apreciable colega Gregorio? Un verdadero placer estar conectado contigo. Aprecio tus palabras y de igual manera le doy una cordial bienvenida a tu audiencia, ¿no? Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, maestro. Creo que podemos entrar de lleno con el tema que nos concierne hoy. Yo le preguntaría, para iniciar, ¿cuál es el objetivo de la tanatología? Porque escuchamos tanatología, hay personas que cuando escucharon del tema se imaginaron un departamento de una institución pública, se imaginaron una instancia pública, pero sí me gustaría que pudiéramos abordar cuál es el objetivo, qué es la tanatología, maestro. Ok, en verdad la tanatología pudiéramos precisar que se trata de un campo de reflexión, de investigación y experiencia, ¿no? Okay. Donde definitivamente lo que está en juego tiene que ver con la noción de muerte. De hecho, psicológicamente hablando, la tanatología se relaciona con el estudio de la muerte, ¿no? En este sentido, no necesariamente se estudia la muerte, sino más bien se estudia los efectos que trae consigo la muerte. Perfecto. En esta práctica, por supuesto que la tanatología tiene diferentes objetivos. Sí. Generalmente, en estos tiempos actuales, se ha
tengo que decirlo, se ha comercializado el discurso tanatológico al grado de escuchar planteamientos en donde efectivamente la tanatología lo relaciona directamente con todo aquello que tenga que ver con pérdidas. Okay. Sin embargo, aquí convendría hacer una distinción y una diferenciación. Sí. Me refiero al hecho de diferenciar qué es lo que cuál es el objeto del trabajo psicológico y cuál es el objeto del trabajo tanatológico. Sí. Que religiosamente, si nos acercamos ahora sí a los primeros o al pionero de la tanatología en México, fue justamente el doctor Zuñiga, quien dejaba como muy claro que la tanatología se relaciona con todo aquello que tenga que ver con pérdida. Y bueno, entonces la tanatología comercial, digamos, que plantea que se puede trabajar con una diversidad de pérdidas, como lo es la pérdida de la estabilidad emocional derivada de un conflicto conyugal, por ejemplo, pero no, tenemos que pensar más bien en que tiene que ver con esa pérdida en función de los efectos que genera la noción de muerte. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué momento aparece la muerte? Justamente hay como diferentes formas de cómo se manifiesta la muerte, ¿no? Ya sea por un suicidio, ya sea de forma súbita, inesperada, o a través de la aparición de una enfermedad. Justo aquí es donde quisiera focalizar la atención en el sentido de reconocer un esquema que se maneja en el campo tanatológico y que está respaldado justamente por un autor que se denomina Rolla, sí, en donde en qué momento empezamos a resentir los efectos de la muerte justo en el momento en que se precisa o se emite un diagnóstico como tal. Un diagnóstico que reúne un pronóstico de terminalidad, y en ese sentido veamos que la tanatología empieza ya a incidir desde el momento en el que se escucha una enfermedad, que reúne un pronóstico de terminalidad, y en esta lógica ya empezamos básicamente a dimensionar como toda esta gama de reacciones emocionales, conductuales, cognitivas, etcétera, que se gestan en esa trayectoria real a la muerte. Entonces, aquí hay un primer momento de intervención de la tanatología. Llega otro momento en el que pudiésemos hablar de la fase agónica, justo en esos momentos en los que la muerte ya se torna un tanto inminente para que lo padece, y ahí, justo ahí es donde también se activa la función tanatológica, y finalmente la intervención tanatológica se relaciona directamente con los deudos. Entonces estoy dibujando lo siguiente. El acompañamiento tanatológico se ofrece tanto al sujeto o al enfermo que está manifestado por un diagnóstico terminal, así también a la familia, a un equipo interdisciplinario, a una comunidad, a los deudos como tal, es decir, a aquellos que experimentan la pérdida. Entonces, en términos generales, pudiera plantear, digo, porque va a tenernos como mucho tiempo, esta es la finalidad de la tanatología, ¿no? No se sigue a la muerte misma, sino al proceso de morir. Excelente. Doctor, ¿cómo procesamos el duelo, la pérdida? ¿A qué se refiere en términos generales el término duelo? Porque lo escuchamos en diferentes contextos, lo escuchamos en el contexto de la pérdida, lo escuchamos en el contexto de las rupturas, de las relaciones interpersonales, pero ¿cuál es la definición objetiva del duelo y cuál es la forma adecuada de procesarlo una vez obteniendo la definición concreta de ello? Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, creo que el duelo ha adquirido como muchos matices en términos de su significación, ¿no? De hecho, tenemos a muchos autores que plantean que efectivamente el duelo se relaciona con aquello que emerge una vez que se concreta una pérdida, ¿no? Okay. Pero en este caso, veamos que el duelo
ha sido pensado por Gordon, Kubler-Ross, etcétera, como la experimentación de una diversidad de reacciones emocionales, conductuales, anímicas, que dan cuenta de que en efecto se concretó una pérdida. Sin embargo, algo que nos indica la experiencia y el trabajo tanatológico es que el duelo no se puede pensar de manera ahora sí, cronológica, digámoslo así, ¿no? En el sentido de que algunos han tipificado el duelo, claro, en el sentido de que hay que usar ciertas etapas, enojo, negación, shock, depresión, y finalmente llega la aceptación. A mí no me gusta quedarme con esta forma de definición, porque corremos el riesgo, sobre todo de algunos colegas que llevan a cabo intervenciones frente a pacientes que se encuentran en condición de terminalidad, o a las familias que están interactuando con un paciente que reúne un pronóstico desfavorable, en el sentido de apegarse estrictamente a las etapas. Yo más bien prefiero recuperar una definición que ha sido planteada por Luis Alfonso Hernández. Él es el representante de una asociación civil española, en donde él plantea: todo duelo se relaciona con un proceso, para empezar, un proceso que tiene vaivenes, digamos, sube, baja, etcétera, pero plantea que es algo subjetivo, complejo y multidimensional. Para mí es importante recuperar esta definición, porque definitivamente el duelo es personal, el duelo es único, no se puede tipificar. Hay una complejidad, por supuesto. ¿En qué sentido? Se asoma una diversidad, digamos, de contextos, de escenarios, en donde definitivamente tenemos que reconocer que mucho tiene que ver la cultura, mucho tiene que ver los lutos que se experimentan en un contexto específico, las formas de ritualización, qué implicó la relación con una persona que falleció. Entonces hay como muchos elementos en juego, y en este sentido recuperarse de los efectos de un proceso de duelo pues no es una tarea sencilla, ¿no? Claro. Esto implica que no tenemos por qué congelarnos en la lógica, digamos, de algunas posturas psiquiátricas que plantean que el duelo debería de tardar 2-3 meses, pero finalmente la experiencia nos indica que para que se llegue a un proceso de adaptación o aceptación, pues prácticamente siempre lleva su tiempo. Entonces, en esta lógica, pues, hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Eso es lo que indica la literatura, desde duelos patológicos, duelos crónicos, duelos congelados, etcétera, ¿no? Pero finalmente ahí me quedaría con el hecho de que el duelo es un proceso subjetivo, complejo y multidimensional. Esto implica que inclusive los mismos integrantes de una familia el duelo lo experimentan de una manera totalmente distinta. Perfecto, totalmente. Aprecio mucho sus aportaciones. Doctor, le quisiera hacer una pregunta frente a lo que estamos viviendo. Creo que son tiempos difíciles, coincidimos en eso. En este contexto, ¿qué pasa? Y cuando hablo de qué pasa me refiero a todo el universo interno, a todo el proceso emocional, a las reacciones, a las situaciones que ocurren con aquellas personas que no podrán despedirse de su familiar, que el familiar salió de casa, que ya no tendrán la oportunidad de decirle, de ponerse a cuentas, como decimos burdamente, o cuáles son los procesos que se generan precisamente en esto, y sobre todo cómo sobrellevarlos. ¿Qué puede hacer una persona que ya no se va a poder despedir de su familiar, y viceversa, ese familiar que está ahorita pasando por un proceso y que lamentablemente tiene en cuenta que quizás ya no va a llegar, que el pronóstico ya es totalmente negativo y que no regresará a casa? Estas dos fases, doctor, ¿cómo funcionan? ¿Qué sucede ahí? Sí, quisiera llevar a cabo algunas puntualizaciones respecto a lo que está ocurriendo en términos de la pandemia del COVID-19, ¿no? Para empezar, digamos que pandemia
si nos apegamos a el sentido etimológico, tiene que ver con todo el pueblo. Es decir, todo aquello, más bien todo eso que le está aconteciendo al pueblo, que le está mediatizando en este momento, y que justamente tiene que ver con un virus que hasta el momento ha sido nombrado, pero finalmente hay un desconocimiento en términos de qué implica su evolución, su dinamismo, su comportamiento. La misma ciencia sabe precisar cuáles son las causas o los tratamientos posibles. Digamos que estos elementos, por supuesto que tienen un impacto justo en este momento respecto a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Sí. Es decir, tendríamos que plantear una diversidad de preguntas, dentro de ellas preguntarnos cómo se muere en tiempos de pandemia, en qué circunstancias, cómo llega la muerte, finalmente pudiese reconocer que hay muchos elementos implicados, muchos actores implicados, como lo es en este caso la familia y el paciente, profesionales de la salud, etcétera. Pero específicamente en cuanto al paciente, en verdad pudiésemos presuponer que lo que se está experimentando es soledad, angustia, impotencia, incertidumbre frente a lo incierto de lo que le está ocurriendo en este momento, ¿no? Frente a esa incertidumbre que se introduce, en donde definitivamente puede generarse situaciones de abandono o sensaciones de estar experimentando un abandono por parte de los profesionales de la salud o de la familia, pero finalmente es algo que no cabe en la conciencia, porque a veces es complicado procesar qué es lo que demanda esta pandemia, ¿no? Probablemente soledad, ausencia de auxilio espiritual. En este momento no hay inclusive una especie de distanciamiento, en el sentido de que en efecto la familia no puede estar ahí, ¿no? Como para poder establecer una interacción, una especie de comunicación, inclusive pueden estar detectando fenómenos relacionados con la eutanasia, ¿no? Sí. Me refiero a que están rodeados de máquinas algunos pacientes que ya están en una condición crítica, y probablemente y también puedan ya no querer estar sujetados o conectados a las máquinas, a los ventiladores. Realmente no hay en quien, no sé si exista en verdad un espacio en el que resuene esa palabra. Entonces pareciera que es complejo el hecho de lo que le está aconteciendo al paciente, y por supuesto que a la familia también. O sea, la familia, ¿quién está escuchando a la familia? ¿Quién le está ofreciendo contención en este momento? Claro. Son preguntas básicas, porque finalmente la familia quiere estar en conexión directa con su paciente, pero dadas las condiciones de bioseguridad que se han incorporado, pues es complicado. Es complicado, así que creo prudente que en estos momentos también se establezca la apuesta a ofrecerle contención a la familia. Y en este sentido ya empiezan a emerger como todas estas condiciones de ritualización. Sí. ¿Qué es lo que vamos a entender como rituales? Pues tiene que ver con, digamos, una cuestión, bueno, es como una especie de simbolismo en donde se crean significados específicos y significados especiales, que es justamente compartido por aquellos que participan, ¿no? Entonces, en esta lógica, veamos que los rituales se están esfumando, se están desvaneciendo, aunque lo que está generando este momento de enfermedad crítica es el asunto de la ritualización. Aunque a decir verdad, quienes estamos cercanos al trabajo tanatológico,
definitivamente, aún en otras circunstancias históricas, aún en otros momentos, en otros tiempos, la ritualización se ha ido deformando, sobre todo desde la introducción o la incorporación de lógicas modernas, en donde de repente ya te ofrecen un cirio automatizado, claro. cuando en verdad se requiere un cirio de los que se solían emplear anteriormente, ¿no? O sea, entonces en esta dimensión veamos que los rituales han estado de por sí un tanto deformados, sobre todo en un contexto aparentemente moderno. Pero algo que sí tendríamos que comprender es lo siguiente. Pareciera que ritual o ritualización es sinónimo de despedida, ¿no? Sí. Y entonces ahí como que se ha ponderado la importancia de la despedida, y con frecuencia en la actualidad digamos que incurre en posturas extremas, en el sentido de decir, te tienes que despedir, ¿no? Como esta orden, este precepto. Claro. Y pensar que con el hecho de ahora sí, a través de una videollamada, pues ya se puede decirse ahora gracias por todo y adiós, ¿no? O sea, creo que no se tendría que reducir la despedida a ese lugar, sino reconocer que hay múltiples formas de despedida, que no solamente implica un decir adiós, ¿no? Sino, pues, el ritual puede relacionarse con una visita, con un grado de compañía, con el hecho de una nota, una flor, una llamada, la bendición que dio ese padre cuando se retiró de su casa y le dijo a sus hijos, pues, si regreso adelante, y si no, pues no. Veamos, o sea, son otras formas sutiles de ritualización que creo esto tendría que ser entendido por la audiencia, en el sentido de que tenemos que comprender que estamos en un tiempo de pandemia. Claro. Y que esto de la despedida no se reduzca únicamente al adiós, a esa cuestión simplificada del adiós, ¿no? Obviamente hay muchas cuestiones que en verdad no nos daría el tiempo como para repensarlas, pero fíjate, por ahí planteaba que el hombre es hombre desde que cierra sus muertos. Entonces, fíjate, ¿qué está ocurriendo? Una vez que se concreta la muerte, prácticamente hay disposiciones en cuanto al manejo del cadáver. Claro. Cómo tiene que ser tratado, cuál es la proximidad en términos relacionales con este cadáver, qué es lo que implica pues la cremación o el entierro. Entonces, esto también está deformado, ¿no? ¿Por qué? Porque si existe una relación directa con el cadáver, pues básicamente puede existir la susceptibilidad a adquirir ¿no? Sí. Claro que estos rituales del entierro, estamos tratando ya una dimensión en la parte de lo que implica el cadáver, ¿no? Sí. El acto ritual, generalmente tenemos que reconocer que eso se sirve para la persona muerta, se le dedica el acto ritual a la persona muerta, pero finalmente a quienes beneficia es a los deudos, a los que se quedan. Claro. ¿Qué está ocurriendo en tiempos de COVID? Que en este momento no sabemos quiénes están muriendo. Inclusive se está generando esta condición estigmatizada en donde pues no se ventila tan abiertamente que mi familiar falleció por COVID. Entonces hay un distanciamiento, hay una ausencia de ritualización, se cuenta con pocas horas para poder contemplar el cuerpo, y es decir, esta es una experiencia solitaria, total. Totalmente. Entonces, hay, digamos, no existe esta manifestación pública del ritual, ¿no? No existe la posibilidad de legitimar la expresión emocional o de posicionarme como deudo frente a los demás, porque ni siquiera los demás se enteraron que murió un ser amado. Claro. Entonces, digamos que en términos generales, apreciable colega, pues eso es lo que quisiera plantear. De verdad, aprecio muchísimo sus aportaciones. Creo que ese es un tema
que deseo darle continuidad y ojalá que pueda contar con usted para poderle dar la amplitud que necesita esto y poder generar algo más amplio, una conversación con personas que precisamente están pasando por este proceso. Yo le agradezco de verdad muchísimo sus aportaciones, doctor. Se nos ha ido el tiempo, pero de verdad aprecio mucho sus comentarios, lo que nos está aportando profesionalmente es importantísimo. Creo que todas las personas que nos están escuchando se llevan mucho de esto y personalmente me encantó la forma en que lo aborda y pues creo que una vez más muchísimas gracias, doctor, por esta oportunidad también de escucharle. A tus órdenes, apreciable colega. Estamos pendientes. Muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Quisiera que antes de terminar, pues que usted al finalizar este video pueda reproducir los comentarios del maestro René Coutinho, que podamos escuchar, llevar a la reflexión qué es lo que está realmente ocurriendo y quedarnos con sus aportaciones que sobre todo vienen de una persona que está en campo, que ha tenido la experiencia y que es un profesional en totalidad. Yo agradezco muchísimo a quienes nos están viendo, a Alonso López, Obando Enríquez Michel, Julián Arcilla, Carlos Albores, muchísimas gracias, Anaí Córdoba, Morales Pacheco, Gregorio Camacho, Lorena Canseco, Vanessa Escobar, muchísimas gracias por vernos, Jorge Morales, Alfredo Hernández, amigo, te mando un abrazo. Berta Lila Zavala Medina dice: hola, buenas tardes, excelente programa, un tema muy interesante. Fabiola Elizondo Ríos, excelente programa. Dani Zárate, momentos difíciles los que estamos viviendo, totalmente, Dani. Rebeca Maldonado, Sara Maldonado, siempre lo veo, psicólogo, gran programa y único además. Muchísimas gracias, Sara, por tus palabras, me motivan muchísimo. Morales Pacheco, no me pierdo el programa de salud mental, excelente programa del diario Ultimato. Muchísimas gracias. Edna dice: excelente programa, psicólogo, saludos. Saludos a Erika Gremí, a Daluz Vives, Dalila Camacho. Hugo Martínez dice: saludos, psicólogo, excelente. Dalila Camacho, saludos, excelente tema. Andrea Camacho, Evelyn Molina, muchísimas gracias. Javier Figueroa, Lick, un abrazo muy apreciado, muchísimas gracias. Pati Espinosa dice: es un tema muy importante en estos momentos. Sí, Pati, y es un tema que le vamos a dar continuidad. Muchísimas gracias. Teodora Villarreal Rodríguez dice: excelente tema, psicólogo, saludos a todos. Se nos fue el tiempo, de verdad, vamos a darle continuidad a este tema. El próximo jueves tenemos un tema importantísimo también a tratar. Vamos a tener un invitado presencial, pero vamos a continuar con esto. Si tienen dudas, escríbanos. Una vez terminada la transmisión podemos atender todas esas dudas. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook a través de la página Psicólogo Gregorio Camacho o al 961-458-2060. A nombre de toda la familia Ultimatum, les agradecemos, les mandamos mucha fuerza a todos los que están pasando por un proceso difíciles y de verdad con mucha fe les digo que vamos a salir de todo esto y victoriosos. Un abrazo enorme, nos vemos el próximo jueves. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, muchas gracias.